Bien, el Pacto Verde es una comunicación, un proyecto que presenta Ursula von der Leyen ya en noviembre, diciembre de 2019, en la pasada legislatura, que evidentemente, como yo he señalado en muchísimas ocasiones, no formó parte del discurso político ni de la campaña electoral. De repente aparece Ursula von der Leyen con todo el apoyo de esos grandes grupos, Partido Popular Europeo, Grupo Socialista Europeo, los que aquí se denominan liberals, pero que en realidad serían los progresistas, los progres, en terminología política española, y con el apoyo también sustancial de la izquierda europea. Y los verdes, por supuesto, que en aquel momento eran un grupo político más fuerte que ahora, y con un ímpetu, con un poder político aquí en Bruselas extraordinario. Bueno, ese Pacto Verde se desarrolla, se ejecuta, se diversifica en un innumerable conjunto de reglamentos, directivas, de normativa, de estrategias, de planes, de programas, de subvenciones, que se despliega a lo largo de muchísimos años. Ese Pacto Verde tiene una vocación de permanencia. El Pacto Verde es la ejecución sistemática de la llamada Agenda 2030, de la agenda de esos objetivos de desarrollo sostenible, esas denominadas 169 metas que Naciones Unidas en un determinado momento propone al mundo, y que pues en España, pues como sabéis, firmó por el gobierno del Partido Popular en el año 2015. Una agenda desastrosa a todos los niveles, porque es una agenda que busca con carácter general la depauperización del mundo. Es la tesis del decrecimiento, es la tesis malthusiana. Hay demasiados seres humanos, tenemos pocos recursos naturales y por tanto no tenemos que explotar los recursos, y el ser humano es un peligro. Eso está, si tú lees la Agenda 2030 con cierto detenimiento, hay decenas de canales de YouTube que han explicado con más detenimiento la Agenda 2030. En mi libro Globalismo, sé que es un libro pesado de leer para quien no está acostumbrado a la lectura política, pues lo explico con mayor detenimiento. Ese es el Pacto Verde, la ejecución sistemática en el ámbito de la Unión Europea de la Agenda 2030. ¿Qué pretende el Pacto Verde? El Pacto Verde lo que pretendía y pretende es la transformación total de la economía europea, planificada y dirigida desde Bruselas. Por eso hemos dicho que es como un plan quinquenal, como aquellos famosos planes quinquenales de la economía soviética de Stalin, donde la propiedad privada, la propiedad empresarial, la libertad económica y el mercado quedan absolutamente sujetos a las prescripciones, a la planificación y a la programación desde la Comisión Europea. Una Agenda 2030 que fundamentalmente, y un Pacto Verde que fundamentalmente tiene una línea que es la llamada transición energética, la transformación de todo el modelo económico de Europa hacia una descarbonización, es decir, ellos entienden desde cuestiones puramente ideológicas, sin ninguna base científica en muchas cuestiones, que hay que acabar con toda la energía que tiene su origen en combustibles fósiles, empezando por el carbón y siguiendo por el petróleo y por el gas. Esto tenía una brutal contradicción, y es la dependencia de la economía europea, fundamentalmente por decisión de la CDU, es decir, el Partido Popular en Alemania, Angela Merkel, que había entregado su autonomía energética, su soberanía energética al poder de Rusia y del gas ruso. En ese momento Rusia estaba soltando gas muy barato, y eso permitía que desde el punto de vista económico era mucho más rentable comprar gas ruso y empezar a desmantelar por una parte el plan de energía nuclear y por otra parte las centrales térmicas. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Por una parte, una dependencia energética de Europa, de terceras potencias, y por otra, ese Pacto Verde en orden a la electrificación de toda la economía.
por motivos puramente ideológicos, por eso que se ha venido a denominar el cambio climático y al que algún día, con toda seguridad, le dedicaremos también unos minutos en este podcast o en este canal, donde la idea de cambio climático se convierte en una especie de dogma político, no científico, de dogma político, y a partir de ahí todo tiene que ir dirigido a la consecución de los objetivos climáticos. Y esto es lo que plantea el Pacto Verde. Eso supone que en ese primer momento, estamos en el año 2020, 15 de enero de 2020, es el día que el Parlamento Europeo vota a favor del Pacto Verde, en una votación, no voy a decir extraña, porque lo cierto es que el Partido Popular Europeo y los socialistas europeos forman parte de esa gran coalición con los verdes y los progres. Pero es una votación en la que efectivamente hay un giro de muchas delegaciones. Votan a favor de esta resolución, en el que hay una criminalización, por ejemplo, de la agricultura, de la ganadería o de la pesca, del transporte, de todos los sectores que enriquecen la economía europea, a los cuales se les criminaliza por las emisiones de CO2 a la atmósfera. Este es el planteamiento, y a partir de ahí esto se va a desarrollar, repito, como he dicho al principio, pues en el ámbito del sector primario, con una nueva política agrícola común, una nueva política pesquera común, en la que los objetivos climáticos son lo importante. Lo importante ya no es la rentabilidad de las explotaciones agrícolas o ganaderas europeas, lo importante ya no es que nuestro sector pesquero siga siendo preponderante en el mundo, que tengamos una rentabilidad para las explotaciones, que nuestros agricultores, ganaderos, pescadores se ganen muy bien la vida y ganen dinero, tengan explotaciones rentables y productivas, sino que lo importante es que la agricultura, la ganadería y la pesca son vistas como enemigos del planeta, y por tanto lo que hay que hacer es transformar toda la producción agrícola, ganadera y pesquera para la consecución de sus objetivos climáticos, incluso, si es preciso, poniendo fin a determinadas explotaciones, a determinados modos productivos, incluso aunque fueran modos tradicionales. Y eso se desarrolla a través de las denominadas, son todos nombres que parecen aparentemente muy bonitos: la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia sobre la biodiversidad, y a su vez esas estrategias, grandes estrategias que aquí piensan los burócratas, pues se desarrolla a través de infinitud de reglamentos y directivas, o nuevos, o que modifican los vigentes. Entre ellos, por ejemplo, ese famoso reglamento de restauración de la naturaleza, que muchos denominan ley de restauración de la naturaleza, aunque ya os digo, y un día también dedicaremos en este canal de YouTube, y por eso estáis obligados a recordármelo, un pequeño vídeo explicando qué normas se salen de aquí, del Parlamento Europeo y del Consejo, de las instituciones de la Unión Europea. La Unión Europea no aprueba leyes, aprueba reglamentos, directivas, que son las dos grandes normas jurídicas. Pero quieren hablar de ley para hacernos creer que la Unión Europea es un Estado y que hay un Parlamento democrático que aprueba leyes, lo cual no es cierto. También se desarrollaría ese Pacto Verde a través de la normativa sobre agua, un cambio en la Directiva Marco del Agua, en la gestión del agua, en la sostenibilidad del agua, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la otra gran rama de ese Pacto Verde son todos los cambios que hay que desarrollar en el ámbito industrial, porque también la industria tiene que electrificarse, la industria tiene que descarbonificarse, la industria tiene que dejar de depender del carbón, del gas y del petróleo, según esa visión profética, absolutamente utópica de los burócratas de Bruselas, influidos, como hemos visto, sustancialmente por los denominados lobbies ambientalistas. Y detrás de esos lobbies ambientalistas hemos tenido o terceros estados, como Qatar, Marruecos o China, o hemos tenido grandes conglomerados económicos internacionales que promueven esa denominada electrificación, porque supone evidentemente brutales inversiones financiadas con nuestro dinero, financiadas con el dinero público, que el dinero público no es más
que el dinero de nuestros bolsillos privado, que en un determinado momento pasa a ser público como consecuencia de los impuestos, de las cotizaciones sociales, de las tasas, de las contribuciones, en fin, de todo ese régimen impositivo que supuestamente debería ir dirigido a satisfacer el interés común. Bueno, pues también en el ámbito de la industria. En el ámbito de la industria se desarrolla en el Pacto Verde, porque ya había nacido, pero se desarrolla hasta su máxima expresión el llamado régimen de los derechos de emisión de CO2, en virtud del cual, y de forma muy sencilla, las empresas en determinados sectores tienen que pagar un impuesto encubierto por el CO2 que emiten a la atmósfera en su producción. Por supuesto, esto supone, por un lado, un encarecimiento del proceso productivo y, por tanto, del producto que se tiene que consumir. En ocasiones, incluso eso va a determinar el cierre de la empresa si no puede hacer frente a ello, o, lo más importante, la deslocalización. Es decir, que esas empresas que en Europa tienen que pagar determinados derechos por hacer su actividad, llaman derechos de emisión, pero son impuestos, en el sentido no técnico, pero sí en el sentido político, pues deciden irse a un tercer país donde eso no lo pagan. Y eso era consciente decisión. O por lo menos tenían conocimiento, porque muchos advirtieron de que ese pacto verde iba a producir una huida de empresas a terceros estados. Una huida acelerada, porque ya desde hace décadas muchísimas empresas estaban deslocalizando su producción a terceros países, ya sean países asiáticos, ya sean países africanos, donde otro tipo de costes también son menores, desde los costes laborales, los costes fiscales, los costes ambientales, la normativa de protección de datos de carácter, en fin, toda esa brutal regulación que surge de los parlamentos nacionales y de las instituciones de la Unión Europea. Con esos derechos de emisión de CO2 se ha generado un mercado especulativo, porque esos derechos de CO2 se compran y se venden por las empresas en el mercado, incluso a futuro. Bueno, en fin, lo que se hace es ampliar los sectores a los cuales se aplicará el transporte de aviación, el transporte marítimo, el transporte por carretera. Eso es el Pacto Verde. El Pacto Verde también se desarrolla a través de esa directiva que supuso la prohibición de, con fecha 1 de enero de 2035 al año 2035, de la venta de vehículos con motor de combustión, diésel o gasolina en el espacio europeo. ¿Qué sucede? Año 2022, Ucrania es invadida, o parte del territorio de Ucrania es invadido, se produce la invasión por parte de Rusia y automáticamente nos encontramos con que esa dependencia energética, sobre todo de la economía alemana, porque habían iniciado el proceso, repito, de desmantelamiento de la energía nuclear, como en España lo empezó el Partido Popular y lo ejecutó sistemáticamente el Partido Socialista, o en Bélgica, o incluso en Francia, se había iniciado por esa locura de considerar que las únicas energías buenas son las energías denominadas renovables, fundamentalmente la eólica y la solar. Y en esa situación el Pacto Verde empieza a quebrar, porque nos vemos obligados, la Unión Europea se ve obligada a acelerar el proceso de electrificación, dado que ese proceso de electrificación se iba a hacer financiado por un gas barato. Ese gas barato se corta porque empezamos a imponer sanciones a Rusia. A pesar de que terceros estados se han utilizado, y España es el ejemplo más evidente, que ha incrementado sus compras de gas ruso a través de canales internacionales para que el gas ruso llegue a nuestro territorio. Y la economía europea en franco retroceso, la economía europea en proceso de destrucción, sobre todo la industria. Hay que recordar que en el año 2000 el Producto Interior Bruto, es decir, ¿no?, el total de la producción de los estados de la Unión Europea, era prácticamente el mismo que los Estados Unidos. Ahora mismo, Estados Unidos es prácticamente el doble del Producto Interior Bruto. Ha seguido creciendo y nosotros estamos estancados desde hace años, desde el año 2000.
¿Por qué? Fundamentalmente porque desde la Unión Europea, desde Bruselas, se ha producido una hiperregulación que está ahogando la vitalidad de las empresas y de las familias. Está ahogando la riqueza, el talento, el emprendimiento, la capacidad productiva. Han querido convertir a Europa en una mera máquina de consumidores, olvidándose que una sociedad sana tiene que haber un equilibrio entre un consumo bueno y barato y, por supuesto, una capacidad productiva, porque es verdad que todos los productores son consumidores, pero también es bueno que todos los consumidores sean productores, en el sentido de que tengan empleos estables, tengan salarios dignos, puedan desarrollar su actividad. El Pacto Verde afecta a toda la economía. Cuando digo a toda la economía, digo también, por ejemplo, al sector de la construcción. La vivienda es un gravísimo problema ahora mismo en España y en toda Europa, pero fundamentalmente en España por un hecho claro, y es que se decidió, directa o indirectamente, me da igual, que ya no se van a construir viviendas. Desde hace décadas no se construye vivienda. No se construye vivienda pública, pero tampoco se construye prácticamente vivienda privada, porque, como he explicado en muchas ocasiones, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen secuestrado el suelo. El suelo se ha convertido en una forma de riqueza para los propios ayuntamientos y comunidades autónomas, y ya no solo me estoy refiriendo a la corrupción urbanística que ha enriquecido a unos pocos, sino fundamentalmente un modo de financiación de la actividad de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Hemos dejado de construir vivienda y, sin embargo, la llegada masiva de inmigrantes, legales o ilegales, ha producido una presión sobre el sector inmobiliario que ha determinado el incremento brutal de los precios. Eso unido a una legislación que protege al ocupa y no protege al propietario, de excesivos impuestos, etc. Pues también ahí afecta al Pacto Verde, porque también el Pacto Verde incluye la modificación de las directivas de eficiencia energética de los edificios, directivas de habitabilidad, directivas que afectan a la calidad de los materiales, etcétera, etcétera, que incrementan sustancialmente el precio de construcción y, por tanto, el precio de venta o de alquiler de la vivienda. Esto es un absoluto desastre.